Siguen saliendo nuevas imágenes a la luz del atraco, del escándalo, del robo del Fútbol Club Barcelona ayer al Celta de Vigo. Vamos a escuchar a unos cuantos muñecos cómo manipulan la narrativa del partido, los muñecos de Dazón, Iturralde González, un documento antiguo de Carlos Martínez que vais a quedar alucinados. Vamos a repasar un montón de nuevas imágenes, comentar una cosa de Negreira que parece que está olvidada. Xabi Alonso podría llegar al Real Madrid con Florian Wirtz de la mano y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, feliz domingo madridistas, bienvenidos de nuevo al canal. Tenía un vídeo ya preparado que he grabado hace un día o dos para sacar hoy domingo y tomármelo de descanso, ya que esta noche a las 9 de la noche juega nuestro Real Madrid en el Bernabéu frente al Athletic Club de Bilbao. Si me siento con ánimos y con ganas, después del partido subiré vídeo, pero es que me he ido calentando poco a poco con las nuevas imágenes del escándalo que vivimos ayer en Montjuic entre el Fútbol Club Barcelona y el Celta de Vigo. Ese robo, ese atraco de los hijos de Negreira que quedará ya para la historia del fútbol español, para la historia negra del fútbol español. Y he dicho, bueno, pues dejo ese vídeo para mañana programado y subo hoy uno de la actualidad, porque la verdad que es increíble. El Fútbol Club Barcelona lleva robando, lleva comprado al sistema arbitral desde hace más de 30 años y eso se nota. Vais a quedar alucinados con este vídeo, quedaros hasta el final, porque vamos a escuchar a muchos muñecos que os va a llamar muchísimo la atención. Vamos a hacerlo todo así seguido, vamos a reaccionar a un montón de cosas que yo no he visto, las voy a reaccionar así en directo con vosotros. Y vamos a empezar con este tuit que ponía el Fútbol Club Barcelona ayer en sus redes sociales, que decía, está en catalán, ¿no? Pero decía que esta sí es una semana para la remontada, ¿no? Y ponía una foto ahí de Gavi, de los dos marrulleros que tiene el Barça ahora, estos dos cerdos, el Rapiña y el Gavi, estos dos marrulleros que campan por los campos de España agrediendo a rivales e insultando a árbitros con total impunidad. Pues decía la basura del Fútbol Club Barcelona, esta cuenta oficial en catalán, que el club carroñero, el club corrupto del Barça, pues ponía que esta sí es una semana para la remontada. Estos se creen muy graciosos, pero ya caerán. Bueno, pues vamos a empezar con el meollo de la cuestión, ¿no? Con la movida, con las diferencias entre el Barça y el Real Madrid. Este es un tuit que ponía Tomás Roncero y aquí veis estas dos jugadas que son muy parecidas, la verdad. Un agarrón, el agarrón de ayer de Íñigo Martínez al jugador del Celta y un agarrón aquí del jugador de la Real Sociedad a Dani Olmo. Por supuesto, esta jugada de Dani Olmo fue tarjeta roja y esta de Íñigo Martínez no fue absolutamente nada. Vamos a ver las dos jugadas en movimiento porque la verdad que llaman bastante la atención. Esta es la jugada de la Real Sociedad. Bueno, no, esta es la jugada del Celta, perdón. Ahí veis el pase al hueco. Y fijaos en Íñigo Martínez ahí debajo de la cámara, cómo se desentiende por completo del balón y cómo va a por el jugador del Celta. Ahí ya le ha puesto el brazo por delante, ya le está haciendo la falta, es el último jugador. Tendría que haber sido roja clarísima. El propio Íñigo Martínez le dijo al finalizar el partido a este jugador que si se llega a haber ido al suelo le tendrían que haber sacado tarjeta roja. Pues bueno, ahí veis la jugada que terminó fallando porque le terminó quitando la pelota. Ahí lo veis, cómo se va aquí de frente, se ve mejor, cómo se va a por él en cuanto ve que ya no puede llegar al balón, cómo va a por él, cómo le agarra. Primero con una mano, luego con la otra. Bueno, una roja clarísima, era último jugador. Es una jugada que tendría que haber entrado el VAR descaradamente. Pero por lo que sea, oye, por lo que sea la pasaron por alto. Cuando no la pasaron por alto fue en este partido del Fútbol Club Barcelona frente a la Real Sociedad de este mismo año. Fijaos cómo se va el delantero ahí luchando con el jugador de la Real Sociedad. Empate a 0, minuto 16. Ahí lo veis, en el centro del campo. Ahí el jugador del Barça se va al suelo, ahí lo veis, mirad, con otro jugador al lado de la Real Sociedad, faltaban 40 metros todavía para llegar a la portería. Aquí el jugador del Barça se va al suelo en este forcejeo con el jugador de la Real Sociedad, que es un forcejeo entre los dos, es una lucha entre los dos. Y mirad al muñeco como viene,
Mirad al muñeco cómo viene corriendo ya con el tarjetazo en la mano para sacarle tarjeta roja al jugador de la Real Sociedad. Aquí veis, dos jugadas muy parecidas, dos jugadas idénticas. Si me apuras, todavía es más clara la roja a Íñigo Martínez, que por supuesto Melero López se comió, y del Cerro Grandes desde el VAR no le va a llamar, porque esta ya sabéis que es la liga mugrienta de Negreira, preparada para que los corruptos la vuelvan a ganar sí o sí esta temporada. Pues bueno, seguimos con más cosas, porque una jugada muy parecida a la del penalti ayer de Dani Olmo, el penalti que para los culés es clarísimo, para mí no tanto, la verdad. Pues aquí veis un penalti que no le pitaron a Dani Ceballos frente al Betis. Fijaos en la jugada, porque es muy parecida, es idéntica a la jugada de ayer del penalti del jugador del Celta sobre Dani Olmo. Ahí veis a Dani Ceballos, que no tiene ninguna opción de llegar a la pelota, y cuando el jugador del Betis va por el balón, Dani Ceballos le pone la pierna por delante. Ahí lo veis, es un penalti provocado como el de ayer de Dani Olmo. Dani Ceballos le pone la pierna por delante al jugador del Betis, que se lleva la pierna de Ceballos por delante. Ceballos se va al suelo clarísimamente. Este todavía es más claro que el de ayer todavía. ¿Y sabéis qué sucedió en esta jugada? Que no pitó absolutamente nada. Esto para el CTA, para la corrupción de arbitral aquí en España, no fue penalti esta jugada de Dani Ceballos, pero oye, la de ayer de Dani Olmo, por lo que sea, del Melero López en el campo, no la vio, pero desde el VAR le llamaron rápido. Aquí en este penalti sobre Dani Ceballos ni lo pitó el árbitro, ni le llamaron del VAR, ni absolutamente nada. Es una auténtica vergüenza, la verdad, todo lo que rodea al Fútbol Club Barcelona, que ayer en Montjuïc, cuando cambiaron a Ilais Moriba, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, hubo cánticos racistas desde la grada de Montjuïc otra vez. Claudio Giraldez denuncia insultos racistas a Ilais Moriba en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Celta de Vigo. Este es el entrenador del Celta, el que denuncia los insultos racistas. El entrenador afirma que sucedió cuando el jugador fue destituido. Pues nada, esto no lo recoge el acta, ni muchísimo menos. Estos insultos racistas, que si los escuchó el entrenador del Celta cuando cambiaban a Ilais Moriba, el cuarto árbitro que está ahí con el cartelón, con los números para señalar los jugadores cambiados, lo tuvo que escuchar también, el árbitro lo tuvo que escuchar también por narices, y no lo recogió en el acta. No vaya a ser que tengan que sancionar al Fútbol Club Barcelona. Esta es la liga mugrienta de Negreira, una liga podrida y corrompida por el Barça desde hace más de 30 años. Atentos a esta jugada, porque aquí Rapiña ya tenía tarjeta amarilla. En esta jugada que vamos a ver ahora, Rapiña ya le habían sacado tarjeta amarilla por ese enganchón, como dicen en Dazón, entre Rapiñas y Yago Aspas. Atentos al colegiado, fijaos en el colegiado, los gestos que hace con la mano, porque se lleva la mano al bolsillo para sacarle tarjeta amarilla por ese gesto despectivo de Rapiña, y cuando se da cuenta que es él, que ya tiene tarjeta, saca la mano del bolsillo y no señala nada. Atentos, a ver si se puede ver bien. Ahí veis la falta de Rapiña. Ahí veis el gesto de desconsideración de Rapiña, cómo le levanta la mano, cómo le hace una butifarra. Me recuerda a la sinvergüenza de Juan Lapuerta, ¿eh? Ahí veis la butifarra que le hace. Y fijaos cuando baja el colegiado el brazo, ahí lo veis, se ve un poco mal, no lo puedo ampliar más. Se va un poco mal, pero ahí veis cómo se echa la mano al bolsillo. Ahí lo veis cómo tiene la mano aquí en el bolsillo para sacarle tarjeta amarilla a Rapiña. Y fijaos cuando se da cuenta de que es Rapiña, cómo quita la mano del bolsillo y cómo señala la falta hacia el otro lado. Es increíble, la verdad. Mirad, y todavía tiene la mano en el bolsillo, le va a buscar. Pero cuando le dicen por el pinganillo, le dice del Cerro Grande por el pinganillo Melero, cuidado que es Rapiña, que el Barça tiene que remontar el partido, que se les está escapando la liga, ya tiene una tarjeta amarilla, no la vayas a liar, no le saques la segunda, no lo expulses, que vamos, que nos llama la atención Medina Cantadilejos y Cas Gómez. Ahí veis la corrupción deportiva del Fútbol Club Barcelona, ahí manipulando también a Melero López. Pues bueno, la cosa sigue, ¿eh? Hay muchísimas cosas. La doble vara de medir aquí en España es legendaria, es increíble, la verdad. Vamos a ver este vídeo de cuando expulsaron a Vinicius, ¿acordáis, no? Frente a la violencia. Aquí veis a Vinicius, que está en el suelo. Primero es Vinicius agredido. El portero del Celta le tira de las coletas, de las trenzas aquellas que llevaba. Ahí lo veis, cómo le tira del pelo el portero del Violencia.
Se levanta Vinicius, le mete el empujón ahí en la cara, se cae desmayado como mirando al árbitro, ahí veis cómo se cae, como mientras que se cae van mirando al árbitro a ver si se ve la jugada, se cae desmayado el portero del Violencia, tarjeta roja a Vinicius Junior. Ayer estamos viendo esta agresión de Rapiñas a Iago Aspas, ahí lo veis el bofetón que le mete, ahora lo vamos a ver mejor desde otra toma, con el cuarto árbitro al lado que se ve en pantalla prácticamente, ahí veis cómo le insulta, cómo le llama de todo, el juez de línea pegado a la banda y no le sacan absolutamente nada. Esta es la doble vara de medir de la liga, así también se adulteran ligas expulsando jugadores de un equipo y de otro no. Y es lo que hay aquí en España, mientras que Florentino no se canse, levante la voz y denuncie todas estas manipulaciones, pues esto va a seguir así. Pues bueno, Pablo Durán, como dice aquí Naniño en Twitter, jugador del Celta, hay muchas acciones que se deberían haber pitado de otra manera por los árbitros. Íñigo me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada. Son cosas que no dependen de nosotros. Aquí veis al jugador del Celta que fue agarrado por Íñigo Martínez, como denuncia que fue un penalti como una catedral, fue un agarrón clarísimo después de que el árbitro del partido añadiese 8 minutos. Me gustaría a mí que explicase el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, de dónde salen esos 8 minutos de añadido para meter en la segunda mitad. Vamos, no había visto yo una larga así nunca, nunca. Es increíble, la verdad. Pero bueno, sigue la cosa, ¿eh? Vamos a escuchar ahora, atentos, esta es la jugada de la expulsión de Rapiñas. Me voy a poner en grande para no tener problemas, porque voy a poner el audio. Esta es la jugada de Rapiña, ahí lo tenéis, la agresión de Rapiña. Y atentos a Miguel Ángel Román y a Sandra Díaz, la chica esta que trabajó en el Chiringuito. Atentos cómo narran esta jugada, ¿eh? Cómo narran esta jugada de Rapiña, esta agresión, que era roja clarísima, atentos. A lo que había dicho. Esperad que subo un poco el volumen para que lo escuchéis mejor. Subo un poco el volumen para que lo escuchéis mejor. Atentos, A lo que había dicho el árbitro y amarilla a Rafinha por quitarle el balón. Sí, bueno, por ese empujón, no sé, es un golpe, se ganaba la tarjeta. Bueno, ambos, ¿no? Sí, Rafinha y Aspas, los dos, sí. Rafinha y Aspas, porque claro, Aspas hacía un poco el loco, ¿no? Si me permitís la expresión, no escuchaba el pitido. Él ha continuado la jugada como si no hubiese escuchado el pitido del árbitro, que la había anulado con anterioridad, y luego ha llegado ahí Rafinha para quitarle el balón de la manera más rápida posible y ha golpeado a Iago, y el árbitro le ha mostrado amarilla a... Bueno, pues aquí veis a Miguel Ángel Román y a Sandra Díaz ahí en DAZN, cómo manipulan todo con esa narrativa culé, con ese relato culé, para ayudar al Fútbol Club Barcelona. Dice Miguel Ángel Román, el comentarista de DAZN, que bueno, que Rapiña llega y empuja ahí suavemente, empuja ahí a Iago Aspas, que se va al suelo, lo empuja, y luego dice Sandra, pues bueno, que intenta recuperar el balón Rapiña porque Iago Aspas está perdiendo tiempo, y le señala tarjeta amarilla a los dos jugadores. Ahí lo veis, una agresión como un campano de grande, que le mete un puñetazo primero con un brazo y luego con el otro, y los comentaristas de DAZN tapando esa jugada, tapando esa acción. Si es Vinicius, madre mía, si es Vinicius, anda que no le ha hecho el Miguel Ángel Román vídeos en YouTube y vídeos por ahí a Vinicius Junior poniéndolo a parir. Hay que ser pocos, hay que tener poca vergüenza y poca decencia para narrar esta agresión de Rapiña de esta manera e intentar blanquearla. Pero bueno, no me extraña nada, porque aquí veis a los comentaristas de DAZN, mientras están hablando si se debió señalar penalti sobre Minguezas de Chesney, que fue un penalti como una casa, otro puñetazo del portero del Barça al jugador del Celta. Pues bueno, ahí lo veis a los 4 comentaristas, a la Sandra, a Lez Yogo, el otro no sé quién es, disculpadme, y a Miguel Ángel Román, mientras que comentan esa jugada, descojonándose aquí entre ellos con la mascota del Fútbol Club Barcelona, Cat. Madre mía, la verdad que es increíble. ¿Cómo quieren luego que nos creamos nada? La verdad que es una cosa increíble. Vamos a escuchar ahora al muñeco de Iturralde González, un tuit aquí de fanático Real Madrid. Seguidlo en Twitter si no lo tenéis, si no lo seguís, en YouTube, perdón. Que vamos a escuchar, atentos a lo que dice Iturralde González acerca de si es el Barça o el Madrid el que arbitra. Desde las teorías de la conspiración, Rafinha tenía que haber sido expulsado. Del Cerro está en el VAR y es el que llama al árbitro de campo para que pite un penalti en el minuto 97. Te digo por todo lo que he leído esta semana sobre Del Cerro y que estaba en el VAR del Cerro. Cuando pasa al otro lado del puente aéreo,
parece ser que es todo, que dominan todo el tema, pero cuando nos pasan al favor, parece... ¿Cómo se traba Iturralde? Iturralde que se te escapa. Cuando se pone a hablar del Fútbol Club Barcelona, dice, cuando nos pasa a nosotros, y luego cómo intenta corregirse, atentos cuando lo dice. Parece ser que es todo, que dominan todo el tema, pero cuando nos pasan al favor, parece ser que se nos olvida. El árbitro se va a equivocar tanto para un lado... ¡Qué sinvergüenzas son! Estos son los periodistas, los árbitros que tienen ahí en el carrusel para manipular y manosear todas las jugadas. Dice, ataca al Real Madrid. Dice que cuando es a favor del Real Madrid, desde el otro lado, no dicen absolutamente nada. Pero cuando nos pasa a nosotros, refiriéndose al Fútbol Club Barcelona, que se te ha visto el plumero muñeco de las narices, cómo se... Es una basura, la verdad, es una basura, es una escombrena, es una cochambre todo lo de los medios de comunicación. Ayer, después del atraco del Barça al Celta, mira que hubo jugadas polémicas en el partido, ¿eh? El penalti te puede parecer más o menos, pero la agresión de Rapiña, la roja a Íñigo Martínez y el penalti de Chesney son jugadas que no dejan lugar a dudas, que son clarísimas, y en ningún medio de comunicación escrito y en ninguna radio de aquí en España analizaron esas jugadas. La verdad que es increíble, es increíble. Atentos aquí a Carlos Martínez. Bueno, ahí escuchabais a Iturralde González cómo confiesa que es del Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, Carlos Martínez, aka Pelo Pincho, todo el mundo lo conocéis, comentarista de Canal Plus que lleva manipulando las narrativas desde hace más de 30 años. Fue el tío que contrató al hijo de Negreira para analizar un clásico, un Barça-Real Madrid. Fue el mismo tío que contrató a Gerard López, exjugador del Fútbol Club Barcelona, que está involucrado en el caso Negreira, que sale en los papeles del juez del caso Negreira. Esos dos los contrató Carlos Martínez, director de deportes de Movistar Plus. Atentos a lo que decía aquí Carlos Martínez en esta narrativa de un partido, no me acuerdo si es Barça contra el Español, se jugaba en la Liga, creo que era la última jornada o la penúltima jornada. El Real Madrid estaba ganando. Atentos a lo que dice el muñeco este de Carlos Martínez. Escuchad. Alta clara de Callejón, el Barça la va a poner en movimiento. Estamos ya en el descuento. El Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona. Ahí lo veis, ¿no? Estamos ya en el descuento. El Real Madrid va ganando 1-2 y la Liga y dice que se nos iba a escapar la Liga, y cómo vuelve a corregirse. El Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona de las manos. Estos son los comentaristas que llevan manipulando las narrativas de los partidos durante más de 20 o 30 años. Ahí los tenéis. Se nos escapa la Liga, decía Carlos Martínez también ahí, cuando el Real Madrid la iba ganando. Es increíble, es increíble. Luego se ofenden enteros. Un Carlos Martínez que esta semana que viene Iñaki Angulo va a sacar un vídeo en su canal, para el que no lo sepa, porque coincidieron en un ascensor. Iñaki Angulo coincidió con Maldini, con Álvaro Benito y con Carlos Martínez. Carlos Martínez se le encaró de mala manera a Iñaki Angulo y lo va a contar en un vídeo la semana que viene, ese cruce de palabras que tuvieron, que incluso Carlos Martínez le amenazó con llevarlo a los juzgados. Hay que esperar el vídeo, vamos, como agua de mayo. Pues bueno, aquí lo tenéis, es una cochambre, es una podredumbre. Esto está todo comprado y manipulado a favor del Fútbol Club Barcelona, pero no de ahora, desde hace ya un montón de años. Cuando Negreira dejó de formar parte del Comité Técnico de Árbitros, creo que fue en el 2018, cuando el Barça aún le estaba pagando a Negreira, cuando dejó Negreira de ser parte del Comité Técnico de Árbitros, pasó esto. Negreira se hizo columnista de Mundo Deportivo y valoró a los árbitros tras su salida del CTA. Pues aquí lo veis, el juez de la Liga, Enrique Negreira, trabajando en Mundo Deportivo. Bueno, ¿coincidencias? Ninguna. El Barça le enchufó ahí en Mundo Deportivo para que siguiese manipulando la narrativa. Eso está más claro que el agua. Pero es que la cosa no queda ahí. Cuando también dejó de ser árbitro, cuando dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, atentos a lo que le propuso al Fútbol Club Barcelona. Negreira se ofreció al Barça tras ser despedido con una inquietante propuesta. Puedo ayudaros con el VAR. En 2020, en una liga ganada por el Madrid de Zidane, con polémicas con el videoarbitraje, dijo a la cúpula del club: conmigo os habría
ido mejor. Pues aquí veis a José María Enrique Negreira, más claro el agua. Enrique Negreira, cuando estaba vicepresidente, manipulaba, adulteraba todo a favor del FC Barcelona, y cuando lo dejó se ofreció al Barça para que le siguiese pagando para meterse ahí en el bar, para ayudarles desde el bar. Bueno, luego todavía nos quieren contar la película los culés de que lo de Negreira es una invención del madridismo sociológico. Manda cojones. Esto debe de ser madridismo sociológico también, como nos cuenta Paul Tenorio aquí. El Madrid jugará la final de Copa sin las preceptivas 72 horas de descanso, mientras que el Barça tendrá 95. Pues bueno, ahí lo veis otra vez. El Real Madrid, para disfrutar la final de Copa del Rey frente a los corruptos en la Cartuja en Sevilla, no va a llegar ni a las 72 horas de descanso que dice la FIFA, que dice la ley, vaya, y el Barça va a tener 95 horas de descanso, casi un día más de descanso que el Real Madrid. La verdad que es acojonante. ¿Es acojonante o no es acojonante? Yo la verdad intento hacer los vídeos tranquilo, pero es que me termino calentando siempre porque esta basura, esta cochambre del Barça, la verdad que me altera por dentro. Bueno, vamos a leer una noticia que nos traen aquí los muñecos del Diario Sport. Un Diario Sport que va como el culo con la publicidad que le meten. Es todo publicidad, no se puede ni navegar por la página web. Pero dicen aquí que Xabi Alonso Wirtz, el pack que ilusiona al Real Madrid. El Bild informa del interés blanco por el mediapunta que llegaría junto al entrenador vasco. A mí esto me llama muchísimo la atención. Lo primero, que el diario Bild, ese alemán, tiene menos credibilidad que el Diario Sport todavía. Son dos panfletos que se inventan un montón de noticias y un montón de cosas para que las lea la gente. Pero bueno, aún así, vamos a leer la noticia brevemente, porque para que Xabi Alonso salga del Bayer Leverkusen, el Real Madrid debería aflojar pasta. El técnico del Bayer Leverkusen sería la principal opción de Florentino tras el no de Jürgen Klopp. En Alemania se dice que Iñaki Ibáñez, el máximo asesor de Xavi, volvió a mantener conversaciones con el Real Madrid tras la eliminación de Champions, algo que no ha sorprendido al club teutón. Eso sí, no le dejarían salir si no ingresan una suma entre los 15 y los 20 millones de euros, según informó Florian Pettenberg, periodista de Sky Sport Alemania. Pues aquí veis, debe de tener una cláusula de rescisión Xabi Alonso. Yo pensaba que era más pequeña, que rondaría los 8 millones de euros, pero ahí veis que debe tener una cláusula de rescisión de entre 15 y 20 millones de euros. Un dineral. Yo no sé si veo al Real Madrid pagando 15 o 20 millones de euros por un entrenador, la verdad, aunque Carlo Ancelotti está fuera del Real Madrid sí o sí. Veremos a ver qué sucede, pero bueno, aquí en el Diario Sport ya descartan a Jürgen Klopp como entrenador del Real Madrid. Veremos a ver. Y luego lo de Florian Wirtz, pues bueno, yo creo que es una película, ¿no? Wirtz es una de las sensaciones de los últimos años en la Bundesliga. Con solo 21 años fue el mejor jugador de la temporada pasada en Alemania, y el Leverkusen exigiría la integridad de su cláusula de rescisión, unos 125 millones de euros. Pues ahí veis, el Real Madrid, para traer a Xabi Alonso y a Florian Wirtz, debería desembolsar unos 150 millones de euros para pagar la cláusula de Xabi Alonso y la cláusula de Florian Wirtz. Yo sinceramente, Florian Wirtz es un jugadorazo joven, de talento, que va a marcar una época seguramente en el equipo que esté, pero yo no veo al Real Madrid la temporada que viene, con todos los fichajes que necesitamos en defensa, aflojando 150 millones de euros por Xabi Alonso y Florian Wirtz. Veremos a ver qué sucede, pero yo lo veo muy negro. Negro lo ve Robert Lewandowski para jugar la final de Copa del Rey. Lewandowski roto y sin final. Las pruebas médicas confirman la lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda del delantero polaco. Apunta a ser baja un mínimo de 3 semanas. Pues bueno, según nos cuenta aquí el muñeco el Javier de Miguel que también va al chiringuito, pues dice que Robert Lewandowski estará de baja alrededor de 3 semanas. Yo no me creo absolutamente nada. Acordaros que ya mintieron con Cubarsí e Íñigo Martínez, dijeron que estaban lesionados para no sé cuánto tiempo, y era una auténtica mentira, era una auténtica falacia. Luego cometieron alineación indebida con Íñigo Martínez frente a Osasuna, poniéndolo de titular cuando no podían, porque no habían pasado esos 5 días tras no ir con la selección española. Pero bueno, son impunes, campan por España, hacen lo que le da la gana, y todavía tenemos que aguantar lo del madridismo sociológico. La verdad que es una auténtica basura. Dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.